Buenas tardes, soy el alumno Ronald Nieto. Voy a exponer rutas del aprendizaje. Ahí dice, título, Ruta del aprendizaje, autor Ronald Nieto Bayo, asesora doctora Magali Quiñones Negrete, Chimbote, 2024. Ruta del aprendizaje. Las rutas del aprendizaje son herramientas valiosas para un trabajo pedagógico desarrollado. Es una secuencia lógica de estructura, mm, con con trabajos desarrollados entre sí. Nosotros tenemos tres partes, no le hemos definido en biológico y genético, social y cultural, individual y cognitivo. En lo biológico y genético, todo lo que nosotros poseemos, de lo que nos nace en sí como persona, lo que tenemos dentro de nosotros. Lo social y cultural son los aprendizajes que uno tiene, uno lleva, uno va aprendiendo, normalmente donde vives, ¿no? Lo cognitivo es lo estudiado, lo que ya uno va aprendiendo con el tiempo, son las habilidades que uno tiene, ¿no? Para desarrollar. En la ruta del aprendizaje también hemos visto eh, que son componentes relacionados con una importancia de un campo de la acción humana. En la comunicación tenemos cinco competencias ahí, ¿no? Comprende textos orales, ¿no? Todo lo que uno habla, comprende textos escritos, ¿no? Interactúa en expresiones literarias, se expresa oralmente y produce textos escritos. Como tanto uno los puede leer, como los puede escribir, ¿no? Por acá tenemos, ¿por qué es fundamental, ¿no? ¿Por qué es fundamental desarrollar competencias comunicativas? Es para comunicarnos, para construir conocimientos en interacción social, ¿no? Ahí dice que los estudiantes desarrollan competencias comunicativas. Al desarrollar dichas competencias, nuestros estudiantes pudieron desarrollarse como personas, contribuir a una construcción de una sociedad más equitativa, ¿no? Ahora, ahí tenemos desde la perspectiva individual y desde la perspectiva social. Desde la perspectiva individual, nosotros decimos que es, como un nombre dice, pues no individual es de la persona, ¿no? Y desde la perspectiva social, dice, no es una función interpersonal, sirve para establecer y mantener relaciones con los demás, ya con la sociedad. Ahora tenemos otro punto, comunicarnos para contribuir al diálogo intercultural en un país diverso, una escuela también diversa, y el reto de la interculturalidad. En un país diverso, nosotros podemos decir mm, que la pluriculturalidad y el multilingüe desde los contextos, las lenguas originarias, el castellano, tenemos diversidad, ¿no? De lenguas que se practican en condiciones de severa desigualdad relacionados con la problemática histórica, equidad y la economía política de acá de nuestro Perú, ¿no? Eh, en una escuela también diversa, ¿no? En el aula hay distintas lenguas. Ahí tenemos lo primero, la lengua materna y la lengua que uno viene a estudiar. Por ejemplo, que una persona viene de afuera, tiene su lengua materna, digamos, de la sierra, digámosle así. No, bueno, yo estoy de la sede de Chimbote, entonces uno viene de la sierra y tenía alumnos, compañeros también en clase que ellos tenían ya su lengua materna, pero venimos a traer, eh, ya tienen su segunda lengua, digamos que el castellano, ¿no? El reto de la interculturalidad. El reto de la interculturalidad es unir a diferentes tipos de razas, no solamente razas, religiones, países. No somos un país muy diverso, ¿no? La interculturalidad pues es muy grande y tenemos que tratar de unir a nuestros alumnos, ¿no? El desarrollo de las competencias comunicativas en la escuela, el enfoque cognitivo textual,
los conceptos claves sobre la comunicación y las prácticas comunicativas. En el enfoque comunicativo textual, nosotros tenemos ahí una perspectiva cognitiva, ¿no? En la perspectiva cognitiva, nosotros podemos decir que en la escuela, la escuela que es, por su naturaleza, convierte un instrumento para la construcción de conocimientos de la lengua materna, crucial para la estructura de la experiencia de nuestros estudiantes, que conlleva determinar la visión del mundo, de la perspectiva sociocultural, bueno, y le hemos hablado también ya aquí todo lo que es lo sociocultural, mediante la comunicación intervienen diversos tipos de relaciones, ¿no? Es por ello y esencial que para nuestros estudiantes reflexionen sobre el significado social, los usos de la comunicación, ¿no? En lo que es los conceptos claves sobre la comunicación. Ahí también podemos decir, ¿no? Que cuando leen y escuchan, están prácticamente en un conjunto de relaciones sociales formándose a partir de un lenguaje contextualizado, oral, escrito, visual, ¿no? Ellos cuando se comunican a través de un lenguaje escrito, ahora tenemos bastante lo que es el chat, redes sociales, de repente el Messenger, el WhatsApp, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Antes hace mucho tiempo solamente se hacía escrito. Bueno, perdón, él habla, ¿no? Tú escuchas y hablas lo que tú escribes, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, también, ¿cómo le puedo explicar esto acá? Cuando se comunican por el tema de escrito, tú le puedes poner a la persona la palabra K, dices, ¿no? O sea, y ellos lo leen, ¿qué dices? ¿No? A veces utilizan otro tipo ya de lenguas ellos, ¿no? En las prácticas cognitivas, perdón, las prácticas comunicativas. En las prácticas comunicativas tenemos las prácticas orales y las prácticas letradas. En las prácticas orales, nos dice que por medio de la oralidad, ¿ya? Para el trabajo y escuchar, usamos nuestros cuerpos, labios, lengua, fosas nasales, oídos, ¿no? Eso es para las prácticas orales, porque a veces utilizamos todas partes de nuestro cuerpo. En cambio, para el tema del letrado, ¿no? Porque nosotros solamente nos dedicamos a escribir, ¿no? No debemos olvidar de la oralidad y solamente el ser humano tiene sistemas escritos inversos posteriores. Para toda la comunidad, una modalidad oral de lenguaje, ¿no? Está el otro. Aquí. Ahora dice, ¿qué entendemos por competencias comunicativas? ¿Mm? Comunicativas. Es un conjunto de aprendizajes, ¿no? Que permiten a los estudiantes usar el lenguaje en una situación comunicativa retadora, como acá lo dicen. Situación que retan es la situación en el aula. Aquí bueno, he sacado las imágenes donde tenemos un hecho que siempre suele suceder en el aula, ¿no? La comunicación en el aula, dice. A la salida de clase, dos profesores de escuela de nuestro país, ¿no? Se saludan, ¿no? El señor de aquí la saluda, buenos días, buenos días, Víctor, dice, ¿no? ¿Qué tal? ¿Está concentrado? Buenos días, coleguita Gladys. Aquí planificado nuestras clases para algunas dudas. Y ella le contesta, ¿no? ¿Sobre qué está planificando en las clases? Es sobre expresión de la comprensión oral. Pero, Víctor, los estudiantes siempre hablan en clase y es necesario que preparen sus preguntas. Y así, bueno, el docente le comenta a ella, ¿no? Que no, él solamente habla, y solamente hay uno y dos alumnos que responden, siempre son los mismos. Entonces, entre ellos buscan un consenso y llegan a una idea, ¿no? De que, junta sus ideas de ellos dos, sus conocimientos y bueno, y aquí nace la pregunta, ¿no? ¿Qué sucede en esta situación? Dos docentes planifican juntos una clase, ¿no? Que abordarán las competencias y la expresión oral en la escuela, pero al mismo tiempo los motivan a planificar con entusiasmo una sesión de aprendizaje que desarrolla la comprensión y la expresión oral, ¿no? Como le decía, ellos debaten entre ellos y a las finales llegan a un consenso, ¿no? Acá
nos dice también, ¿no? Es importante que subrayemos el valor epistémico de la comunicación oral, pues ha sido utilizada como un instrumento de aprendizaje que ha permitido que los docentes, mm, mucha gente acá dice, no, Probla- problematicen, profundicen, desarrollen y trasladen. Problematicen sus saberes previos sobre la comunicación oral y comprenden con los nuevos retos. Profundicen el conocimiento sobre la importancia de la competencia de la comunicación oral. Entre ellos deben de ya profundizar sus propios conocimientos, ¿no? Desarrollen su creatividad docente y planeen alternativas frente a sus inquietudes. Ellos ya deben de profundizar más su tema, ¿no? Y en el desarrollo, bueno, es ya la actividad del docente frente a sus alumnos, ¿no? Y la trasladen pues en ideas, en reflexiones orales, en textos escritos, organizados, planificación para su aprendizaje, ¿no? Para que ellos mismos como docentes se puedan planificar y a la vez desarrollar y trasladen todo a sus alumnos, ¿no? Una buena enseñanza. Acá tenemos competencia para el desarrollo personal y la convivencia social, ¿no? Mm, ya. Aquí en esta parte nos dice que sabemos que la comprensión y la expresión oral son dos competencias comunicativas que evidencian el uso del lenguaje oral. Ambos son resultado de la combinación, interacción y suspensión de diversos efectos factores biológicos y culturales. Biológicos, ¿por qué? Porque es un factor biológico. Son los órganos, aparatos, cabeza, labios, oídos, así como yo estoy haciendo ahorita, utilizando las manos, quizá la mirada, trato de buscar la cámara, a veces me pierdo, entonces son factores biológicos que no tiene. El factor cultural es el tono de voz, como énfasis, yo voy a hablarles a ustedes, ¿no? Bueno, acá en lo biológico, como faltó decir, el timbre, el tono de voz, uno de repente habla más con el tono de voz, que es lo mismo que dicen, porque si uno habla lento, despacito, no te escuchan, entonces levantas la voz y bueno, te entienden mejor, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? La distancia, los desplazamientos, reglas. Ahora viene la situación comunicativa, ¿no? Perdón, me dice. Nuestros estudiantes observan cómo se comunican oralmente las personas en su entorno. Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Situaciones comunicativas hay diversas en un campo de fútbol, cómo un padre le habla a un hijo con respeto, el hijo al padre con respeto. En un campo de fútbol el idioma es más coloquial, más atrevido. Eh, en un mercado, ¿no? También es una situación muy diferente. Su profesor explica temas a sus alumnos, relata anécdotas, es diferente. Cuando tú estás en el salón estás callado y respeto. Cuando sales al recreo también es otra situación comunicativa porque te tratas diferentemente con tus compañeros que con tus profesores, ¿no? Son diferentes situaciones. Dice acá. Entendemos por competencias para la comunicación escrita. Se entiende que los niños pueden resolver situaciones retadoras a través del uso del lenguaje escrito. También situación que nos reta. Acá dice, los docentes discuten a través de las dificultades de un estudiante. Acá también tenemos otro caso, ¿no? Donde, donde la profesora dice, dice, ¿no? Le comenta a su colega, ¿no? Estoy tratando que mis niños hagan resúmenes de textos que leemos en personal social, pero aún no lo logran. ¿Y cómo lo haces? Le pregunta a él. Leemos textos cada clase y luego le pido que hagan un resumen. Esto tendrá que ver algo con la comunicación, piensa el profesor, ¿no? Y discuten un tema de aprendizaje. Hasta que aparece una docente, ¿no? Quizá más experimentada, donde ella les comenta sus anécdotas, ¿no? Yo tenía las mismas dificultades, pero los niños van mejorando en sus aprendizajes desde que les enseño diversas estrategias para leer según el contenido y forma de texto. Entonces la profesora acá les da otro método a sus colegas, ¿no? Que eso sí le dice, los docentes ¿no? Discutían de forma de cómo llegar a sus alumnos, situaciones como las mostradas anteriormente. Suele pasar en los docentes que tienen un cargo alumno de primaria. En este caso, la preocupación de los maestros manifiesta dificultades en los estudiantes en la comprensión lectora. Y la profesora les da diferentes métodos para que lleguen, ¿no? A sus alumnos. Por acá tenemos prácticas lectoras que debemos promover para la lectura como instrumento.
son prácticas. Fijar el objeto y, y movilizar los saberes previos, ¿no? ¿Qué no, qué quiere decir ahí fijar el objeto? Es que fijar un objeto de lectura, saber a dónde vamos, ¿no? Y mover nuestros saberes previos, primero paso a paso dar a la lectura, plantear las interrogantes, cómo, por qué tengo que leer esto, ¿no? O utilizar recursos portadores de información. Ejemplo, se lee un índice, ¿no? Para saber qué es lo que dice. Leo el índice y ya más o menos sé de qué va tratando la historia, ¿no? Para buscar dónde está la información, sino también para organizar mi texto. Resumir, sintetizar y entender el conocimiento aportado por la lectura. Dice que los niños deben extraer las ideas principales y lo fundamental para elaborar después un resumen, etcétera. Presta atención lo que dice el texto en parafraseo. Presta atención y después saca un resumen de lo que él mismo comprende, ¿no? Eso se llama un parafraseo. Yo leo una historia de una hoja, pues si lo que entiendo es mm, cinco renglones, es un parafraseo. Busca comprender textos. Ahí dice, necesitamos, bueno, el parafraseo, de repente hay palabras que no entendí, entonces busco un diccionario, me ayudo de un diccionario, ¿no? Para comprender más los textos esenciales, porque a veces usan sinónimos que uno no lo comprende. Distinguir cómo leer de diferentes tipos de texto. Bueno, debemos lograr que los niños distingan también los textos, ¿no? En primer vistazo está el texto continuo continuo para que luego se sitúe frente y disponga un modo de lectura, ¿verdad? O sea, la lectura escrita de un enfoque transversal. Bueno, acá dice, ¿qué se lee, qué se lee comúnmente? Cómo se debe de leer? Uso estratégico, ¿no? Uso de técnicas y estrategias. Entonces, ¿cómo se lee comúnmente? Que los alumnos mm, bueno, normalmente ellos deben de estar concentrados y 100% atentos y saber a lo que a dónde van, qué es lo que van a leer, ¿no? Cómo se debe de leer. Hay diferentes técnicas de leer, hay hasta métodos de lectura rápida, ¿no? Uso y técnicas y estrategias. Ella depende del uso que el alumno debe aspirar a los estudiantes, el profesor debe de aspirar a los estudiantes, ¿no? Que sean capaces de aplicar técnicas y estrategias para leer textos y aborden diversos campos de conocimiento utilizando recursos de lectura, ¿no? De repente quizá por ahí subrayando y después en una segunda lectura le puedan comprender mejor lo que están haciendo. Bueno, es la primera parte de la exposición. La segunda parte de la exposición es orientaciones didácticas. ¿Qué son las orientaciones didácticas? Ellos nos proporcionan una visión más amplia del contenido, de que se pretende estudiar, por ejemplo, la importancia de cómo comprender la matemática básica, el lenguaje, ¿no? Ahora, dice, recomendaciones generales. Bueno, ya les hablemos, ¿no? El concepto. En las recomendaciones generales dice que debemos organizar las actividades de aprendizaje en el marco de situaciones comunicativas, reales, para definir bien los propósitos, ¿no? Establecer una distribución dinámica en el espacio del aula. ¿Cómo nosotros podemos de repente entender si el aula está de cabeza? ¿No? Tenemos que tener una aula adecuada, recomendaciones, ¿no? Para poder aprender un buen sitio. No hasta las mismas sesiones, como si yo quiero enseñar la clase de círculos de matemática de frente, no le empiezo diciendo quizá una pelota, ¿no? Una pelota, empecemos con una pelota y de ahí ya viene el mundo, quizá, y de ahí vamos viendo la didáctica de cómo llevo un círculo, ¿no? Es el tema de matemática, ¿no? Eh, las orientaciones didácticas para desarrollar las competencias orales. Mm, Ahí tenemos, por ejemplo, las actividades integradoras a través de las situaciones de aprendizaje. Tenemos actividades de rutina, con corta duración. Son las algunas consignas para indicar inicio y final de la clase, instrucciones para realizar una tarea, correcciones, comentarios, ¿no? Actividades específicas, mm, específicas de corta duración también ahí. No son las técnicas para favorecer el aula, volumen de voz, la postura, el cuerpo. No es, ya son.
son cosas que el profesor debe de desarrollar, ¿no? Como dice la postura del cuerpo, como yo voy a, de repente entro a mi clase, todo depende de que bajo, entonces no llena lo que el alumno ve, el alumno aprende, ¿no? Mm, Orientaciones didácticas para desarrollar las competencias orales. A ver, acá tenemos la actividad integradora a través de situaciones de aprendizaje que nos permitan desarrollar la comprensión y la expresión oral en situaciones reales, usen de manera combinada sus recursos internos, saberes lingüísticos, gramáticos, habilidades cognitivas, sociales, personales y externos, papelotes, pizarra, etcétera. No son las actividades integradoras, que lo podemos utilizar papelotes. Actividades de rutina de corta duración, ya le hemos estado hablando, ¿no? Son el inicio y final de un tema, ¿no? Actividades específicas de corta duración, favorecer el módulo, ya lo hemos explicado también el tono de voz, ¿no? Acá dice ya, aprendamos a dialogar, relaciones con las capacidades e indicadores de la competencia. Es lo que tenemos que saber es en un diálogo planificado, una conversación coloquial, ¿no? El tema señalado, un tema formal, y si el tema coloquial, pues una actividad lúdica, igualdad mayor, nos genera mayor igualdad, mayor libertad para conversar, ¿no? En las relaciones con las capacidades e indicadores de la competencia, los estudiantes aprenden a utilizar el diálogo como una herramienta para intercambiar ideas, mejorar su aprendizaje, resolver conflictos y enriquecer propuestas para dar desarrollo a su pensamiento crítico. La discusión, un tema en la discusión tenemos que el diálogo es la base de todas estas relaciones de la vida, ¿no? Para todo siempre es bueno el diálogo. No tenemos acá la ampliación. La ampliación, acá no, acá nos comenta la impresión, dice, analizaremos algunas situaciones orales para distinguir un diálogo, una conversación involucradas más importantes. Para ellas se sugieren las situaciones específicas que analizaremos a partir del estado anterior, ¿no? Ese es bueno, acá en la ampliación tenemos está dividido en tres partes, el antes, el durante y el después. El antes son las previas, ¿no? Vamos a analizarlas, qué es lo que vamos a hacer. El durante, ¿no? Es lo que ya estamos en el acto, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Cómo, cómo se negocia, cómo se define el tema, cómo es el registro lingüístico empleado. Y en el tema del después, pues ya realicé lo propuesto, si he trabajado bien, escuché con atención los ejemplos grabados, aporté a la definición y la conclusión de guía de actuación. La variante. En estos lugares donde no hay medios tecnológicos que nos permitan observar las grabaciones de interacciones orales, podemos plantear la presentación de juegos roles semejantes a los simulados. A partir para ello procedemos a guiar el análisis. Eh, Ahora tenemos acá las manifestaciones. mm, a ver, más adelante. Sí. Exponemos durante nuestras investigaciones. Exponemos nuestras investigaciones. Igual, ¿no? Tenemos relaciones con las capacidades e indicadores de la competencia, descripción, ampliación y variantes. La relación con las capacidades mm, e indicadores de la competencia, tenemos, ¿no?, que trabajan, dice, sobre fuentes de información que preparen y usen apropiadamente los recursos de apoyo, entre otros elementos. En el tema de la descripción, y bueno, el tema de la descripción es lo que es la exposición de una de las actividades orales más comunes de la escuela, implica
explicación de las ideas en torno a algún tema o proceso. Ambos requieren integración de las capacidades que comunican una comunicación oral o escrita. En la ampliación igual tenemos un antes, un durante y un después. Que hoy se exponen nuestras investigaciones en el antes, vamos a ver qué tema vamos a exponer, para quiénes vamos a exponer, cómo tenemos que exponer, ¿no? Es en el antes. En el durante, las fuentes directas, ¿no? Las fuentes bibliográficas, fuentes electrónicas, todo lo que nos da en el momento de la exposición, ¿no? Y después ya viene llamémosla la retroalimentación, ¿no? Presenté y desarrollé el tema con claridad, según lo que me preparé, presenté un buen tema, según lo que me preparé. El contenido del tema fue adecuado para el auditorio, hablé en voz alta para que todos me oyeran, utilicé bien los recursos que me apoyaron. En este caso, utilicé bien, bueno, mis guías que tengo para poderme guiar, porque la exposición es bien amplia, ¿no? Tengo acá mis ayudas memorias, ¿no? Eh, Ahora tenemos manifestaciones y pronunciamientos. En las manifestaciones y pronunciamientos también igual tenemos una relación con las capacidades e indicadores de la competencia. Ahí nos dicen, ¿no? Los estudiantes son capaces de expresar y fundamentar oralmente una opinión o postura a través de un texto oral en el pronunciamiento. En la descripción, igual nos dice, ¿no? Vincular la estrategia en situaciones cotidianas que establece directamente la vida de los estudiantes o la comunidad local en una situación comunicativa interesada para ellos. Un ejemplo es el tema del desperdicio del agua en los servicios higiénicos de la escuela, ¿no? Esa es una manifestación. Vamos a manifestarnos sobre el tema del agua, ¿no? Igual acá primero, bueno, la ampliación, el antes, el durante, el después. Antes, ¿qué hemos visto en el agua? ¿Qué nos hemos podido dar cuenta en los baños? ¿Por qué es importante el cuidado del agua en este caso? Ninguna manifestación tenemos que ver. Esas son las cosas que vemos antes. El durante siempre es cuál es la situación de la problemática actual, cuáles son las causas, qué es lo que nos puede pasar, cómo podemos ayudar a solucionar este problema, ¿no? Eh, y en el después ya, bueno, viene, ¿no? Los aspectos para evaluar. Fuimos participativos, respetuosos ante las personas invitadas. Ahí ya viene ya nuestro igual, nuestra autoevaluación, ¿no? Nos organizamos bien, con orden, con nuestras ideas, con nuestro pronunciamiento. Las ideas que fundamentó nuestra posición fueron las indicadas, ¿no? Practicamos normas de cortesía. También todo eso ahí viene después en la retroalimentación, ¿no? Y en las variantes, ¿no? La variante, bueno, pues no es la búsqueda y el acopio de la información, que pueden basarse en la observación de algún video documental sobre el tema y la investigación bibliográfica, ¿no? Toda la biografía de todo lo que hemos hecho. Tenemos ahora las orientaciones para el desarrollo de competencias escritas. Igual acá. eh, Orientación escritas. Dice, las estrategias de competencias escritas ofrecen ejemplos, ¿no? En situaciones donde se considere el proceso lector en su integridad. Ya, ahora acá tenemos el 3.1. Eh, Organicemos la información para aprender los organizadores gráficos. ¿Qué son organizadores gráficos, no? Bueno, todos hemos trabajado ya con organizadores gráficos, ¿no? Entonces ahí tenemos la relación. Relación igual. Es, es no recuperar la información de diversos textos, reorganiza información de diversos textos escritos, localiza toda la información, son indicadores, ¿no? Entonces, localizar toda la información, tipo de texto, varios elementos complejos de estructura con un vocabulario variado, ¿no? En la descripción, ahí tenemos, ¿no? El tema de la descripción, que dice, las relaciones mostradas en el mapa pueden ser de clase, de propiedad o de propiedades, o bien mostrar los ejemplos. Bueno, ejemplos acá tenemos, pero no los hemos puesto. Ampliación. En ampliación igual tenemos un antes, un durante y un
y un después, ¿no? De la organización. El antes, bueno, acá dice, llevamos textos seleccionados en las sesiones orientadas a la demostración en la estrategia. También dice, ¿no? Cuando los niños aprendan a usar la estrategia que deben ser utilizada en los textos a los que tiene acceso o han escogido. Durante, ¿no? Durante la lectura ya. mm, Ahí dice, los niños, dialogamos con los niños sobre el propósito del texto que le hemos proporcionado a través de un segundo momento donde compartirán la información con todos los niños del aula. ¿No? Bueno, el después es igual a la retroalimentación, ver en qué hemos fallado, el uso de los colores, promovemos la reflexión con los niños sobre el contenido del texto, recogemos opiniones sobre la importancia de lo que hemos tratado, ¿no? Ahora tenemos elaboración de resúmenes. Es otra parte de la elaboración de resúmenes. Bueno, bueno, acá en la elaboración de resúmenes nosotros tenemos, pues, ¿no? Relación con las capacidades, ¿no? Indicadores de competencia también, también tenemos la descripción y la ampliación, ¿no? Siempre tenemos en la elaboración de resúmenes, nosotros ahí tenemos, ¿no? La relación con las capacidades e indicadores de la competencia. Tenemos, recupera información de diversos textos escritos, interfiere e interpreta significado de textos escritos también, descripción, ¿no? Es producir un resumen, no solo presentar la información de texto en menos de palabras, es sobre todo construir conocimientos a partir de la idea o ideas principales. Ya no se trata solamente de hacer un resumen, sino se trata de que ese resumen sea entendido mediante dos, tres ideas principales, lo puedan entender con facilidad. En la ampliación, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, ¿no? Pedir a los niños que realicen una lectura silenciosa y atenta para que marquen ellos sus palabras claves, ¿no? Es el antes. Durante es pedir a los niños que realicen la lectura por párrafos, e identifiquen las ideas principales. Y después es diálogo, ya después viene el diálogo entre todos y sacar un solo resumen, ¿no? Sacar un título de lo leído, acompañamiento, dice, acompañamiento alterado, relaciones, relación con las capacidades e indicadores de la competencia, descripción, ampliación. Ahí no viene, ¿no? El acompañamiento alterado, relación, no creo que es. Verificación del proceso, reajuste, no está acá, pero no sé, yo me había pasado pero para hacer. Ya, eso es todo. Eh, Muchas gracias.